Estimados colegas, es un verdadero gusto poder arrancar esta jornada académica donde tenemos la presencia de más de 500 profesores e investigadores del área de matemática educativa, y voy a tener el honor y el privilegio de presentar a nuestro invitado especial para esta conferencia plenaria, el doctor Luis Radford. Voy a tener a bien leer un breve momento de su semblanza, ya que es un recorrido muy extenso. Hemos tratado de hacer algo muy resumido, pero que creemos que también es importante presentar sobre la vida del doctor Radford. Nacido en Guatemala, Luis Radford es un teórico sociocultural y un investigador del aprendizaje de las matemáticas. Sus intereses de investigación incluyen el desarrollo del pensamiento algebraico, la relación entre identidad, cultura y pensamiento, la epistemología de las matemáticas y la semiótica. El profesor Radford trabaja en la Universidad Laurentiana en Canadá y es profesor visitante en la Universidad Federal do Rio Grande do Norte de Brasil. Es editor asociado de la revista Educational Studies in Mathematics. De 2012 a 2016 fue presidente del Grupo Internacional de Estudios sobre las Relaciones entre la Historia y Pedagogía de las Matemáticas, HPM por sus siglas en inglés. Su libro más reciente fue publicado en 2021 por Brill Sense en Holanda. El profesor Radford recibió la medalla Hans Freudenthal en 2011, concedida por la Comisión Internacional de Instrucción Matemática ICMI en reconocimiento a la calidad de su programa de investigación y su impacto en la comunidad internacional de educación matemática. Es para mí un honor dejar el uso de la palabra al doctor Luis Radford. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Abra su micrófono, por favor, doctor Luis Radford. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera agradecer al Comité Internacional y el Comité Local de la RELME 34 por la invitación que me hicieron para estar con ustedes en este importante encuentro latinoamericano de matemática educativa. Quiero agradecer en particular al colega Carlos Fuentes y su equipo de trabajo. La invitación para dar esta conferencia me honra profundamente. Aunque no resida en Guatemala, fue como el colega Carlos Fuentes lo mencionó hace un momento, fue en Guatemala donde nací, crecí y donde encontré por primera vez la estética de las matemáticas. Mi plática gira en torno al aula de matemáticas y al trabajo que nosotros, como educadores, podemos llevar a cabo para hacer de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas un evento más rico, más profundo. A pesar de los grandes avances que se han hecho en la investigación en la educación matemática en los últimos años, queda sin duda mucho por hacer. Muchas aulas alrededor del mundo siguen todavía organizadas según los parámetros de la enseñanza tradicional, donde el profesor se sitúa en posición de poder y convierte el aula de matemáticas en un monólogo. Mi plática es una reflexión acerca de cómo salir de ese monólogo del profesor. En la primera parte voy a mencionar 2 o 3 paradigmas que me parece han dado forma y contenido a la práctica matemática escolar contemporánea. Luego mencionaré algunos problemas que subyacen a esos paradigmas. Y en la segunda parte de mi plática voy a centrarme en el trabajo que hemos venido realizando con unos colegas y estudiantes en el marco de la teoría de la objetivación para tratar de convertir el aula de matemáticas en un sitio de debates y posicionamientos críticos.
Si volteamos la mirada a lo que ha sucedido en el aula de matemáticas escolar en los últimos 50 años, creo que podemos ver o distinguir fácilmente dos paradigmas principales. El primero es el de la transmisión del saber, en donde el saber es concebido como la adquisición relativamente pasiva y obediente de contenidos matemáticos por el estudiante. En este paradigma, el profesor está al centro de la actividad de enseñanza-aprendizaje. A este paradigma fundamental se le ha opuesto otro que deriva de los trabajos en particular de Piaget y que se ha dado en llamar el paradigma constructivista, que a diferencia del anterior va a considerar y entender el aprendizaje como resultado de la actividad del estudiante y va a ver al estudiante como el propio constructor de su saber. En este segundo paradigma, no es el profesor, sino el estudiante el que está al centro de la actividad de enseñanza-aprendizaje. En los últimos años, estos dos paradigmas, de la transmisión del saber y el constructivista, se han venido fusionando y han dado lugar a un tercer paradigma que todavía no tiene un nombre perfectamente establecido. Algunos lo llaman socioconstructivista, otros lo llaman constructivismo social, otros lo llaman de indagación por el estudiante. Y lo que intenta hacer este paradigma, a diferencia de los otros dos, es que mientras que el de la transmisión del saber pone al centro al profesor, y que el segundo pone al centro al estudiante, este nuevo paradigma trata como de darle cabida tanto al profesor como al estudiante, pero lo hace no sin muchos problemas, lo que al final de cuentas lo vuelve ineficiente. ¿Cuáles son los problemas con esos paradigmas? Veamos primero el de la transmisión del saber. El paradigma de la transmisión del saber es tal que el estudiante es posicionado como ignorante, incapaz, sujeto obediente en la producción y circulación de saberes en el aula. En este paradigma, el profesor es posicionado como poseedor del saber, capaz, y como aquel que controla la producción y la circulación de saberes. El resultado es que el estudiante hace esfuerzos por aprender. Cada uno de ustedes que haya seguido un modelo en algún momento de su vida, un modelo de aprendizaje y enseñanza de transmisivo, saben perfectamente que tiene que hacer un esfuerzo por entender lo que el profesor está diciendo. Que le digan las cosas no quiere decir que las entiende automáticamente. El aprendizaje no es una cuestión de un mensaje claro. El aprendizaje incluye un esfuerzo tremendo, ¿no? Y el problema con este paradigma es que el estudiante hace un esfuerzo por entender lo que el profesor le dice, pero no se reconoce en las ideas matemáticas que son producidas y que circulan en el aula. La incapacidad de reconocerse en esas ideas matemáticas es lo que se llama alienación.
No voy a hablar mucho de la alienación acá porque voy a dar una plática en esta red latinoamericana que se llama Aprender en Red, probablemente en diciembre de este año, de manera pues que no voy a entrar en grandes detalles sobre lo que es la alienación. Simplemente voy a mencionar aquellos problemas que afectan desde el punto de vista de la alienación al modelo de la transmisión de saberes. La alienación se define como la acción y resultado de enajenar o de enajenarse, ceder y trasladar a alguien el dominio de algo que en principio era suyo. ¿De dónde viene la alienación en el paradigma de la transmisión de saberes? Bueno, pues viene de la estructura misma de la actividad de aprendizaje, de la manera en que obliga al estudiante a ceder su participación en la producción y circulación de saberes matemáticos en el aula. Este es uno de los grandes problemas con ese paradigma. La pregunta que se podría hacer es, ¿qué pasa con el constructivismo? Es que el constructivismo ofrece también una práctica escolar de la matemática que es alienante. Veamos. En el constructivismo, a diferencia del otro paradigma, el estudiante es posicionado como el constructor de su propio saber, el cual se supone que emana de las acciones y cogitaciones del estudiante. El profesor es posicionado como simple apoyo externo de la actividad del estudiante. Y de hecho, el profesor es prácticamente borrado de la ecuación. Es el estudiante el que tiene que construir su propio saber. Veamos un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Que aquí en Canadá se presenta cuando los niños llegan al grado 3, es decir, niños de 8 o 9 años. Un problema muy sencillo de división que consiste en repartir 14 galletas entre 3 hermanos. Normalmente lo que vemos es que los estudiantes van a proceder a repartir las galletas entre los 3 hermanos uno a uno. Dan una galleta a este hermano, una galleta a este hermano, una galleta a este hermano, vuelven a recomenzar y siguen así hasta darse cuenta pues que cada hermano recibe 4 galletas y que hay 2 de resto. ¿Sí? Sin embargo, el proyecto didáctico del profesor o de la profesora puede ser distinto. Puede ser el de tratar de hacer ver a los estudiantes que detrás de esta división hay una estructura multiplicativa aditiva. Y que el número n que responde a la pregunta de cuántas galletas entre 3 hermanos es en realidad la solución de la ecuación que está escrita ahí arriba. Conviene aquí quizás, para entender bien el gesto pedagógico que se podría hacer, convendría hacer esta distinción que propone el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dice que este tipo de concepto que propone el estudiante es un concepto cotidiano. Es decir, es un concepto que emana de la actividad espontánea del estudiante. Mientras que el otro concepto, el de la división euclidiana, o la división en su sentido euclidiano, corresponde a un concepto científico. Y entonces el problema es cómo pasar del concepto cotidiano al concepto científico. En el paradigma de la transmisión de saberes, pues simplemente el profesor le dice al estudiante cómo hacerlo y ya. Pero como acabamos de ver, lo aliena entonces
lo aliena, porque entonces el estudiante no se reconoce en esa ecuación. ¿Qué pasa con el constructivismo? ¿Qué puede hacer el profesor constructivista? Explicar a los estudiantes el concepto científico. Ni se le ocurra. Según los constructivistas, el profesor debe respetar la libertad intelectual del estudiante. Para ellos, el estudiante está allí no para que le digan cómo hacer las cosas, sino para hacerlas por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el estudiante, sí es cierto, es ingrediente activo de su aprendizaje, pero lo que aprende es puramente subjetivo. En buen español guatemalteco diríamos, es un saber chapucero, es decir, improvisado, que no se pone en correspondencia con los saberes de su cultura. En este caso, con la división en el sentido euclidiano. La actividad de aprendizaje en el constructivismo confina al estudiante a su propio mundo subjetivo, lo despoja de sus determinaciones culturales e históricas y lo aliena del mundo. No llegamos más lejos, entonces, con este paradigma, con el paradigma anterior. ¿Y qué pasa con ese nuevo paradigma que es fusión de estos dos? Bueno, en este nuevo paradigma se reconoce que él está más cerca del constructivismo, pero añade al profesor como facilitador o guía del aprendizaje. Esa es, por ejemplo, la definición que da este sitio internet que se llama 13org. Ahí traen al profesor, ya lo habían sacado de la ecuación, lo vuelven a meter a la ecuación, pero le dicen, usted no puede funcionar sino como guía o como facilitador. Y eso tiene implicaciones importantes en la práctica escolar matemática. Porque se cae de nuevo en una alienación, que es diferente de las otras anteriores, pero igual es una alienación. En ese contexto, el profesor como guía, la alienación reaparece al hacerle creer al estudiante que el saber es suyo, que él lo está redescubriendo, como ellos dicen. Mientras que en realidad el saber y sus criterios de verdad y normatividad ya están dados. La actividad de aprendizaje sujeta subrepticiamente al estudiante a un régimen de verdad sin que el estudiante se dé cuenta. Él piensa que lo que está haciendo es suyo, eso ya estaba hecho. Esa división euclidiana que yo mostré hace un momento, eso no existe, eso no lo inventa el estudiante, eso ya existe de quemar. Entonces, como decimos en Guatemala, le dan gato a usted por liebre. Le hacen creer una cosa, pero en realidad es otra. Entonces, el problema que se plantea es, ¿cómo vamos a hacer para superar los problemas de estos paradigmas? Este es un trabajo en el que hemos estado embarcados de hace ya varios años y que ha dado lugar a la articulación de lo que llamamos la teoría de la objetivación. La teoría de la objetivación es una teoría de corte vygotsiano que está explicada en este libro que mencionó Carlos en su amable introducción, en la que se dan las pautas para tratar de avanzar el proyecto educativo y de generar nuevas prácticas que eviten las alienaciones que acabo de mencionar en los paradigmas anteriores. Este libro está en inglés. Si ustedes están interesados, hay
en este libro que yo escribí con mi colega Bruno de Amore, hay 3 capítulos sobre la teoría de la objetivación. Este libro está en español y lo pueden descargar de mi página internet, cuya dirección aparece ahí abajo. Un libro que escribimos en el 2017. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la teoría de la objetivación? Lo que tratamos de hacer es definir el aprendizaje de una manera diferente a las maneras en que normalmente el aprendizaje se ha definido en la educación matemática. En nuestro caso, el aprendizaje no es transmisión, no es construcción, no es redescubrimiento de saberes culturales, no es participación en prácticas sociales. ¿Qué es el aprendizaje? Es encuentro con saberes culturales. Y este encuentro se teoriza y se estudia en términos de tomas de conciencia, de formas de pensar y actuar que han sido constituidas histórica y culturalmente. Estas formas de pensar y actuar constituyen un sistema y es ese sistema que llamamos saber. Como en esta foto, hay un niño que va a entrar a una escuela. Lo que él va a encontrar ahí adentro son formas de pensar y actuar culturalmente constituidas. Y el aprendizaje va a ser ese encuentro con esos saberes. Ahora, cuando decimos en la teoría de la objetivación y hablamos de toma de conciencia, esta toma de conciencia no quiere decir que ya el sujeto está dado, que ya el sujeto está ya ahí y que él encuentra el objeto. No, ese encuentro es transformación del sujeto, es formación y transformación del sujeto que encuentra el saber cultural. Nuestro punto de partida es que el aula de matemáticas no es solamente productora de saberes, también es productora de subjetividades. Es por eso que es importantísimo que nosotros nos hagamos la pregunta acerca del tipo de subjetividades que nuestras prácticas escolares, nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje están fomentando. ¿Cuáles son esos sujetos que estamos fomentando? En la teoría de la objetivación, el aprendizaje no gira solamente alrededor del contenido matemático. Este contenido es muy importante. Es por eso que el aprendizaje incluye la dimensión del saber, pero no es suficiente. También incluye la dimensión del ser. De manera que el aprendizaje se ve así, diagramáticamente hablando, como girando alrededor de 2 ejes complementarios, en una dialéctica entre ellos. Son los ejes del saber y del ser. Y partimos también de la idea de que la calidad del aprendizaje va a estar correlacionada con la calidad de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que la manera en que los saberes se van encontrando, la manera en que los seres se van transformando, está enmarcado por la actividad de enseñanza de matemática que se le ofrece a los estudiantes. Entonces, muchos esfuerzos hemos hecho en tratar de comprender los problemas que hay en las actividades de enseñanza-aprendizaje de estos otros paradigmas que mencioné, para tratar de inspirarnos de ahí, para ir por otro lado y tratar de definir y proponer actividades de enseñanza-aprendizaje no alienantes. ¿Qué es la actividad? La actividad es mucho más complejo que simplemente una coordinación de acciones que hacen los participantes, que hacen los estudiantes y el profesor. Es mucho más complejo que eso. La actividad incluye esas acciones, pero incluye también
esos posicionamientos subjetivos respecto al otro que se van haciendo, las maneras en que tratamos de entender las ideas del otro, etc. Y esa actividad es un evento que se mueve. Si el periodo de matemáticas dura 1 hora, la actividad de enseñanza-aprendizaje es eso que ocurre en esa hora. Nosotros hablamos de las fases de la actividad de la enseñanza-aprendizaje. Y para subrayar esta dimensión social que debe sostener la actividad de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva histórico-cultural, lo que hacemos es dividir la actividad de enseñanza-aprendizaje en fases. Una de esas fases, no necesariamente la inicial, pero una de esas fases tiene que ver con la presentación, por ejemplo, cuando empieza una lección o un tema nuevo en el aula, de la actividad por la profesora. Esto puede ser seguido por un trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes discuten entre ellos, conversan entre ellos, reflexionan entre ellos sobre las maneras propicias para resolver los problemas que se les han planteado. A esto sigue también un trabajo con la profesora, en los pequeños grupos con la profesora. La profesora circula en el aula, va a ver a los estudiantes, discute con ellos. Todos juntos tratan de generar nuevas ideas y de hacer avanzar las ideas más allá. A esto puede seguirle discusiones entre grupos. Nos distinguimos discusiones en pequeños grupos y discusiones entre grupos. Las discusiones entre grupos implican pequeños grupos que se juntan para discutir entre ellos las ideas que cada grupo ha generado. Luego pueden haber momentos en que se hace una discusión general, ¿sí? Y luego de la discusión general se puede regresar a trabajo en pequeños grupos, la profesora de nuevo circulando, etc. Entonces, estas son las fases de la actividad de enseñanza de aprendizaje que nosotros utilizamos. En otras ocasiones me han hecho la observación que esto es algo que se ve también en este paradigma que hemos llamado socioconstructivista. Y en efecto es cierto, ¿no? Pero hay diferencias. Para los socioconstructivistas, la dimensión social es vista como un instrumento, como un catalizador de la adquisición de contenidos conceptuales. Para nosotros, en la teoría de la objetivación, ese no es el caso. La dimensión social es una dimensión en sí. Ella no está al servicio del aprendizaje, porque es a través de la dimensión social que los estudiantes van a lograr posicionarse respecto al saber y respecto a otros estudiantes y al profesor. Y el profesor también va a tener posibilidad de posicionarse ante los estudiantes durante este ciclo de fases de la actividad. Entonces, lo social, pues, para resumir, no es simplemente algo que está al servicio de los contenidos de matemáticos, de la adquisición de contenidos matemáticos, y esto tiene que ver con esta dimensión del ser que yo mencionaba hace un momento, y es vital porque es a través de ella que los estudiantes van a poder posicionarse críticamente en las prácticas matemáticas escolares. Esto nos ha servido, pues, de punto de partida para tratar de pensar lo que podría ser una práctica emancipadora de las matemáticas. Y del trabajo que hemos desarrollado con profesores de todos niveles escolares, de kindergarten, el preescolar, hasta la secundaria, hemos extraído 5 principios.
que son los que orientan pues nuestra actividad de enseñanza y aprendizaje y que intentan sacarnos de la alienación en que los otros modelos pedagógicos y paradigmas nos han metido. El primero es que se rompe con la separación tradicional entre profesores y estudiantes, que coloca al estudiante en un lugar de inferioridad y obediencia respecto a la producción y circulación del saber en el aula. Se rompe con eso. El profesor viene aquí a trabajar hombro con hombro con el estudiante. La actividad de enseñanza-aprendizaje la llamamos entonces labor conjunta. En la labor conjunta se permite un encuentro colectivo con el saber cultural. No es un encuentro individual o pseudo colectivo como en el socioconstructivismo. Es un encuentro genuinamente colectivo con el saber cultural. Se aprende juntos. Aprendemos juntos. Podemos no estar de acuerdo muchas veces, pero aprendemos juntos. El tercer punto es que esta labor conjunta ofrece condiciones para que ese encuentro colectivo sea un encuentro inclusivo, de voces y perspectivas diferentes, en las que la diferencia es valorizada. Las diferentes formas de pensar un problema matemático, por ejemplo. El cuarto punto es que la meta de los procesos colectivos de encuentro con el saber no es que los estudiantes acepten las ideas y significados de las matemáticas dominantes, aquellas ya inscritas en el currículo. No, nosotros no estamos proponiendo una pedagogía de la reproducción o de la obediencia, no. Los estudiantes encuentran ese saber, pero no necesariamente tienen que aceptarlo. En este ejemplo, ustedes ven ahí, 4 estudiantes pasaron a presentar sus soluciones. Es la solución de una ecuación. Y la profesora presenta el de ella, pero no borra lo que los estudiantes pusieron. Ella añade su voz a la de los estudiantes. Es un problema, este de ahí es una situación difícil porque estamos hablando de la sintaxis algebraica, que no necesariamente va a emanar de la cogitación individual de los estudiantes. Y el punto 5, que es muy importante también, que distingue la teoría de la objetivación de otras teorías didácticas, es que el aprendizaje se realiza a través de la práctica de una ética que nosotros llamamos comunitaria. Es una ética que valoriza la responsabilidad con el otro, el compromiso con el trabajo colectivo y el cuidado del otro. Voy a dar 2 ejemplos, ya llevo media hora hablando, voy a dar 2 ejemplos rápidamente. En el primer ejemplo es un ejemplo de tercer grado, son niños de 8 o 9 años, en los que se resuelven ecuaciones algebraicamente. Evidentemente, los estudiantes no las resuelven usando el sistema alfanumérico, eso empiezan a encontrarlo en grado 4, y en el cuarto grado, en grado quinto. Y lo que yo voy a mostrar es una discusión general. ¿Sí? Esta discusión general, evidentemente, fue precedida por discusiones en pequeños grupos, como mostré en el esquema de las fases de la actividad. Aquí vemos a uno de los grupos tratando de resolver un problema. Si ustedes se dan cuenta, sobre los pupitres hay unas tarjetas verdes y unos sobres, ¿ya? Es a través de esos que ellos están modelizando sus ecuaciones. Aquí hay otro grupo, y aquí está la profesora hablando con uno de los grupos. Entonces veamos rápidamente el primer ejemplo.
pour pouvoir découvrir combien de cartes il y a dans chaque enveloppe. T'enlèves une carte d'un côté. Oui. Okay. Algo que tengo que decir acá es que este problema que ustedes tal vez reconocen, la ecuación 3x más 1 igual a x más 4, ha sido formulada de tal manera que se le dice a los estudiantes que una mamá que tiene 2 hijos mete un cierto número de tarjetas, desconocidas en cada sobre. El mismo número de tarjetas desconocidas en cada sobre. Y al final, entonces, un hermano tiene 3 sobres más una tarjeta, y el otro hermano tiene un sobre y 5 tarjetas, ¿no? Y que al final uno y el otro tienen la misma cantidad. Creo que vamos a tener que empezar. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir découvrir combien de cartes il y a dans chaque enveloppe? T'enlèves une carte d'un côté. Oui. Est-ce que ton équation est quand même égale? Est-ce que ton équation est toujours égale? Oui, parce que qu'est-ce que Martine a fait? Elle a enlevé une carte d'un côté, mais elle a fait la même chose de l'autre côté. Donc l'équation est quand même égale. Enlever une enveloppe. Oui. Donc, tu me dis pour que ça soit égal, il faut que tu le fasses de l'autre côté. Donc, l'équation est quand même égale. C'est correct, pas grave. Tu peux te tourner pour l'expliquer. Au lieu de l'avoir 4, au lieu d'enlever un comme ça, il faut encore que ça soit égal, parce qu'on a encore une autre enveloppe. Il n'y a pas une autre enveloppe de l'autre côté? Il faut qu'on casse les 2 enveloppes. Puis après, moi, j'en ai mis 2 cartes entières comme ça, puis les autres, les 2 j'ai dans l'eau. Sí, entonces como vemos ahí, Martín pasa a presentar el trabajo de su equipo. En ese trabajo de su equipo, ella explica cómo hacen para resolver la ecuación, cómo la van simplificando, cómo van aislando la incógnita, ¿no? Y este ejemplo lo quería mostrar porque nos muestra cómo el rol del profesor, el papel del profesor. Como ustedes se dan cuenta, el profesor no le dice al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Ellos han discutido en su grupo, han generado ideas y ahora Martín pasa a presentarlas. Pero la maestra entra en escena en cierto momento, en un momento que considera crucial. Martín explica poco a poco sus etapas, pero la maestra aporta a través del lenguaje un nivel de conceptualización que Martín todavía no es capaz de expresar. Entonces, la maestra está tratando de asegurarse que hay una toma de conciencia en la clase. Está dirigiendo a los estudiantes que están en la clase, ¿no? Que si usted quita algo, una tarjeta de un lado y hace lo mismo del otro, la igualdad se mantiene, ¿no? Que es la idea principal en la resolución de ecuaciones algebraicas. Entonces, este es un ejemplo de intervención del profesor que no es guía, no es facilitador, no, trabaja con los estudiantes para hacer que las matemáticas sean más profundas, sean más ricas. Mi segundo ejemplo muestra una parte de un trabajo en pequeños grupos y luego de las discusiones entre grupos. Vamos a ver primero 2 grupos trabajar separadamente, producir ciertas ideas matemáticas. Se dan cuenta, los estudiantes son partícipes de la producción y de la circulación de saberes en el aula.
y luego cómo los estudiantes convergen en una discusión para tratar de hacer ver lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les parece que va bien, lo que parece que no va bien, y toman así posicionamientos críticos respecto al trabajo de los otros. Aquí la tarea es la siguiente, es escribir un texto que explique las etapas a seguir en la resolución de ecuaciones lineales como las que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, aquí hay un grupo que llamo grupo 1, que producen un texto relativamente complejo que yo he traducido aquí a la derecha. Lo que dice el texto es, para hacer o resolver una ecuación debes leer el problema, tomar el número más pequeño de tarjetas de un lado de la ecuación y tacha. Tacha la misma cantidad de tarjetas en el otro lado. Ahí va la simplificación, ¿no? Están simplificando. Ahora van a los sobres. Toma el número más pequeño de sobres de un lado y tacha. Tacha la misma cantidad de sobres del otro lado, ¿sí? Entonces ahí sigue la simplificación. Circula, es decir, marca lo que queda de tarjetas y sobres de los dos lados. Luego dicen calcula, quiere decir cuenta las tarjetas y sobres que quedan. Si tienes más de un sobre, como en el ejemplo que vimos, divide implícitamente igualmente las tarjetas en cada sobre. Después escribe un sobre igual al número de tarjetas. Esto es bastante importante porque es una etapa prealable a la inserción de los estudiantes en el mundo alfanumérico. Para que los estudiantes entren al mundo alfanumérico es primero necesario que tengan una conciencia clara. De nuevo, el concepto de conciencia es importante. Tengan conciencia clara de cómo se resuelve una ecuación. Ya después el problema va a ser expresar esas ideas en el lenguaje alfanumérico. Mientras tanto, hay otro grupo, grupo 2, que produce también su texto. Pero este texto es diferente al anterior, que hay una traducción rápida. Es más corto, solo tiene 4 etapas. Cuenta todas las cartas y sobres en la ecuación. Toma el lado con menos sobres y quita todos los sobres. Etapa 3, la misma cosa para las tarjetas. Da una respuesta. Entonces ahí ellos tienen un ejemplo que no puedo reproducir ahí, pero dicen un sobre igual a 2 tarjetas. Estos estudiantes, contrario a los anteriores, basan su texto en un ejemplo concreto. Cada grupo luego interpreta y hace una crítica del trabajo del otro grupo. Entonces, el primer grupo, la maestra lleva el trabajo del otro grupo, del grupo 2, y este grupo está estudiando ahí qué escribieron los otros. Y hacen observaciones, como por ejemplo, Cecilia dice, yo diría que faltan más detalles. Carla, leyendo la etapa 2 del texto, toma el lado con menos sobres y quita todos los sobres. Y Emily pregunta, ¿y qué sucede con el otro lado de la ecuación? ¿No? Y entonces luego hacen anotaciones críticas sobre cómo ellos creen que debería mejorarse el texto. Entonces hay un posicionamiento crítico respecto a los otros. Y luego, al final, la maestra fomenta un intercambio, un momento en que los dos grupos se ponen cara a cara. En este ejemplo vemos, que es muy corto, vemos una parte de la discusión que tuvieron los estudiantes. Oui, non, on a dit même chose, donc comme même chose avec ce côté, et après on a montré l'exemple, comme on a enlevé 3 cartes ici, et après 3 cartes ici. C'est pas un exemple, ça. C'est l'exemple. C'est qu'on est Entonces, les quería mostrar este ejemplo porque muestra una idea del tipo de conversación que los estudiantes pueden tener. Lo que está en juego ahí es cuál es el papel de un ejemplo en un texto matemático. ¿Es necesario poner un ejemplo? Y si se pone, ¿qué hace? ¿Qué le añade? Luego está también el de la responsabilidad. Están los elementos que yo mencioné de la ética comunitaria. Los estudiantes no necesariamente están de acuerdo, pero respetan al otro en su diferencia.
A manera de síntesis, porque ya se me está terminando el tiempo. Mi intención era discutir acá cómo pasar del monólogo del profesor a un aula de matemáticas que sea sitio de debates y posicionamientos críticos, ¿sí? Entonces yo empecé en la primera parte hablando de tres paradigmas que le han dado una forma muy clara a la investigación en la educación matemática y a la práctica matemática escolar. El primero de ellos es de la transmisión del saber, el otro constructivista y el otro una fusión de ambos que es el socioconstructivista. Mientras que en el primero enajena al estudiante de la producción y circulación de saberes, el segundo enajena al estudiante de los saberes culturales. Y en el tercero le dan a usted gato por liebre, ¿sí? Entonces vimos nosotros cómo a partir de esta idea de objetivación como encuentro con saberes culturales en el sentido de una toma de conciencia colectiva de formas de pensar y actuar que han sido histórica y culturalmente constituidas, nosotros pensamos a una manera de organizar el aula de manera que se convierta en un sitio de debates, en un sitio de posicionamientos críticos. Hablé de la actividad como labor conjunta, en la cual profesores y estudiantes trabajan hombro con hombro, y es el encuentro que se da en esa labor conjunta es un encuentro con los saberes culturales que es de tipo colectivo, inclusivo, no impositivo, y es basado en una ética comunitaria. Esto fue traté de ilustrarlo a través de estos dos pequeños ejemplos que creo que den pautas para que podamos repensar el aula de matemáticas. Entonces voy a parar acá. En mi página internet, cuya dirección está ahí, voy a poner una copia PDF de la presentación PowerPoint y estará ahí desde miércoles de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Ustedes, si llegan a mi página, se darán cuenta que en la página la primera página está abajo una lista de eventos. Entonces ahí está mencionado la conferencia del RELME y ahí lo van a poder descargar. Muchas gracias. A usted muchas gracias, estimado doctor. Es para nosotros verdadero gusto poder escuchar todas estas ideas y el trabajo que usted ha desarrollado durante muchos años. Nos complace bastante también tenerlo en este foro y esperamos que cada uno de nosotros haya podido sacar el mejor provecho, y desde luego que estamos interesados en el material que usted también ha podido producir en todos estos años de investigación y de experiencia. Voy a tener la oportunidad y el privilegio de poder proyectar el reconocimiento para usted por esta conferencia que usted ha tenido a bien desarrollar. Solo voy a solicitarle que nos deje de compartir su pantalla para que nosotros podamos proyectar el reconocimiento que el comité le otorga. Bien, no sé si tengo el permiso de compartir, estimado Manuel. Sí, sí está habilitado. No sé si logran ver mi pantalla. Todavía no la tenemos en el panel para poderla subir. Muy bien. Voy un momentito, por favor. Ahora. Muchas gracias. Voy a darle lectura a este reconocimiento donde aparecen
los logos del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el logo de RELME 34 Guatemala y el logo del Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Occidente. El reconocimiento dice de la siguiente manera: el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el Comité Organizador de RELME 34 y el Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorgan el presente certificado a Dr. Luis Radford por la disertación titulada "Y si en vez del monólogo del profesor, el aula de matemáticas fuese sitio de debates y posicionamiento crítico, viendo la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas desde la teoría de la objetivación, en la modalidad de conferencia plenaria. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica". Aparecen las firmas de la doctora Olga Lidia Pérez, presidenta de CLAMI, quien le envía un cordial saludo y un abrazo. También aparece la firma y sello del doctor Percy Iván Aguilar, director del Departamento de Posgrado del CUNOC, y también la firma de este servidor como presidente del comité organizador. Para nosotros es un verdadero gusto, doctor, poder extenderle este certificado, y también el doctor Hugo Parra Sandoval le envía un cordial abrazo desde Venezuela. Es así como le agradecemos su participación. Solo quedamos a la espera si hay alguna inquietud o algo que quisiéramos comunicarle al doctor Radford antes de finalizar esta transmisión. Gracias. Buenos días, doctor Luis Radford. Hay un par de preguntitas que están acá disponibles en el chat de consultas y respuestas. Voy a ceder la palabra para que le transmitan las mismas. Gracias. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones a su ponencia y algunas de las cuestiones que aparecen nos dicen: ¿por qué la teoría sociocultural nos dan gato por liebre? ¿Por qué la teoría sociocultural nos dan gato por liebre? Es una de las cuestiones que nos aparece por aquí en sala. No sé si puede hacer algún comentario sobre esa. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? No la teoría sociocultural, yo hablaba del socioconstructivismo. ¿Ya? El socioconstructivismo como un paradigma que resulta de la fusión de la enseñanza tradicional y del constructivismo. Entonces, como lo que yo decía, es que una de las cosas que caracteriza a la enseñanza tradicional es que pone al centro al profesor y evacúa al estudiante. En el constructivismo se da la situación inversa. Se evacúa al profesor y se pone al centro al estudiante. El socioconstructivismo lo que intenta hacer es poner al estudiante y al profesor al centro, pero no los pone como iguales, sino que los importa de nuevo, porque el profesor fue exportado, ¿no?, de la ecuación, importa al profesor de nuevo a la ecuación, pero lo jala únicamente como guía, como facilitador, como dice la definición que presenté en la diapositiva, como facilitador del aprendizaje del estudiante. Y entonces a menudo esa tarea de facilitador es de darle un empujoncito al estudiante para que el estudiante llegue a los conceptos matemáticos culturales. Y el problema con esta forma de ver el rol del profesor es que
se piensa que lo que el estudiante hace es redescubrir los saberes culturales. Y el pecado, yo diría, el pecado en ese gesto es que se asume que hay solo una manera de pensar las matemáticas. No, hay muchas maneras de pensar las matemáticas. Las matemáticas de las que hablé yo hoy, las matemáticas occidentales, es una de las formas de pensar las matemáticas, ¿ya? Entonces, el problema con ese paradigma socioconstructivista es que le hacen al niño pensar que él está redescubriendo las matemáticas, mientras que en el fondo hay todo un aparato institucional en marcha y del cual el profesor es parte, que lo están empujando hacia esos saberes culturales. Entonces le hacen creer al estudiante que él por sí mismo, casi por sí mismo, redescubrió las matemáticas, cuando al contrario, lo que están haciendo es, a través de toda esa institución, ese aparato institucional detrás, es empujarlo hacia esas matemáticas. Entonces, por eso es que yo le digo, ahí le dan gato por liebre, porque le hacen creer que le está descubriendo. No, tal vez sin ningún aparato institucional, el estudiante hubiera agarrado por otro lado. Entonces, en la medida que aceptamos que hay muchas maneras de pensar las matemáticas, que incluso las matemáticas occidentales, hay muchas maneras de pensar dentro de las matemáticas occidentales, se ignora todos esos filtros de redirección cognitiva que se le dan al estudiante para llegar ahí. No hay tal cosa que se pueda llamar el redescubrimiento individual de las matemáticas, ¿no? Es por eso que para evitar todos esos problemas nosotros hablamos de encontrar las matemáticas. Ya están ahí las matemáticas, ya están. Entonces el problema es cómo el estudiante las encuentra y cómo lo hacemos para que las encuentre en un contexto que no sea opresivo, como el de la enseñanza tradicional. Entonces le dan gato por liebre porque le hacen creer que usted la reinventó, cuando en el fondo hay toda una serie de dispositivos educativos, sociales, políticos, que lo llevan a pensar las matemáticas de esta manera. Hay un investigador americano, Popkewitz, que habla precisamente de ese sueño en que se le hace caer al estudiante. Y él llama a eso la alquimia del currículo, porque realmente la escuela está produciendo un tipo de subjetividad. En este caso es el niño que redescubre las matemáticas. Por eso es parte de un discurso ideológico. Gracias, doctor. Aparte de todos los saludos que tenemos acá, tenemos otra que dice: concepción de aprendizaje como algo que se da en la mente aislada de un estudiante domina nuestra cultura docente. Aún los investigadores que podemos decir como docentes caemos en la trampa cognitiva de creer que el aprendizaje está a mente individual. Sí. ¿Qué potencial tienen los proyectos como el de Michael Roth de trabajar con problemas auténticos? El trabajo es en la universidad. La transmisión se estuvo cortando, entonces oí pedazos de la pregunta, pero creo que logré entender lo importante del mensaje, de la pregunta. Yo estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo,
en que desgraciadamente, no sé si decir desgraciadamente, pero históricamente es un hecho que la educación matemática apareció muy inspirada de la psicología. Pero no solo se inspiró en la manera en que la psicología plantea sus problemas, estoy hablando de la psicología occidental, la psicología cognitiva tradicional, que plantea la condición humana como resolución de problemas individuales, hechos por un sujeto individual. Entonces, la educación matemática emerge de ahí, cuando emerge va a buscar apoyos y encuentra apoyos en la psicología cognitiva. Y entonces empieza a formular los problemas como lo que le está pasando en la mente al estudiante, ¿sí? Y de hecho mucha investigación se da en ese sentido. Le damos pruebas, les damos tests, le damos entrevistas a los estudiantes para tratar de ver qué es lo que les está pasando dentro de la cabeza, ¿sí? Yo pienso que, bueno, tal vez fue necesario en algún momento que la educación matemática buscara raíces apoyos en algún lugar, pero creo que ya hemos avanzado suficiente en el desarrollo de nuestra disciplina para detenernos un momento y pensar críticamente sobre si sería ese todavía un camino viable para nosotros. Mi respuesta es contundente, mi respuesta es no. Nuestro problema no es un problema de psicólogos, nuestro problema es un problema de educadores. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro problema no es un problema que se hace en los psicólogos, es el problema del tipo de sujeto que está produciendo la escuela. Ese es el problema de la educación. ¿Cuál es el tipo de sujeto que está produciendo la escuela? Es por eso que en la teoría de la objetivación el aprendizaje no puede evitar la dimensión del ser. Con nuestras prácticas pedagógicas, ¿qué subjetividades estamos produciendo? ¿Es que estamos produciendo subjetividades obedientes para entrar al mercado del consumo? ¿O estamos produciendo subjetividades críticas, capaces de imaginar nuevos mundos más justos? Y ese es el problema para mí de la educación matemática. Entonces, la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver sobre pasar a los problemas que son significativos. Sí, yo pienso que es muy importante lo de los problemas significativos. Yo pienso que los problemas significativos vienen a dar posibilidades para que los estudiantes se reconozcan. Esos tienen un potencial en que el estudiante se va a reconocer, pero esos problemas pueden ser muy significativos, pero si la estructura de la actividad de enseñanza, de aprendizaje es tradicional, no sirve de nada. No sirve de nada, ¿ya? O sea, la solución nosotros no la vemos ahí. Sí, reconocemos que es muy importante que haya, que los problemas que le damos a los estudiantes sean problemas significativos, pero estamos conscientes que no es suficiente. Hay que reestructurar nuestras metodologías, nuestras formas de enseñanza en las matemáticas, para que los estudiantes se reconozcan, no solo en los problemas, sino en las ideas matemáticas que los problemas solucionan. Porque los problemas son generadores de ideas. Pero esas ideas tienen que ser tales que sean producidas, por lo menos para nosotros, socialmente, colectivamente, para que los estudiantes puedan reconocerse en ellas y tomar una distancia crítica respecto a ellas también. Hago una crítica precisamente en un artículo que va a salir en agosto en la revista chilena de educación matemática. Hago precisamente esa crítica a la educación matemática que reduce al estudiante a un sujeto cognitivo.
Yo no soy el primero en haber dicho eso. Esa es una crítica que viene del trabajo hecho en Dinamarca, en particular el grupo de Paola Valero y otros, donde ellos han puesto mucho énfasis en hacernos ver que estamos reduciendo al estudiante a un sujeto cognitivo, ¿no? Nuestros estudiantes son estudiantes de carne y hueso, que sienten, que sufren, que gozan, como el profesor también. Muchas gracias, doctor Radford. De esta charla, con estas conversaciones, hay muchas más preguntas en sala. Sin embargo, pues el tiempo nos apremia y queremos respetarlo en la medida de lo posible. Algún momento en el que podamos discutir, creo que hemos logrado el objetivo de la reacción de los presentes ante esta teoría que usted nos... Esto nos da oportunidad de seguir adelante con las dudas que como docentes nos deben surgir. Muchas gracias por su participación. A todos los 40 comienza la siguiente serie de actividades y pueden ir ya a sus enlaces para iniciar la preinscripción o lo que sea necesario a las siguientes actividades. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor Radford. Un fuerte abrazo desde todos los países de Latinoamérica que están presentes el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Hasta luego. No.